4. En el nivel 4 ya estamos hablando de que en este nivel básicamente lo que tengo es una segmentación, es decir, voy a tener un orden de los paquetes que se van a originar desde alguien que emite hasta alguien que los recibe, ¿sí? Resulta que aquí hay algo importante. Las primeras 4 capas, es decir, hasta esta capa, se encargan del transporte de datos, ¿sí? Es decir, cómo debe llegar, a quién debe llegar bien, debo verificarlo, en fin. Las 3 últimas capas de esta, digamos, de la arquitectura OSI o del modelo OSI tienen que ver más con algo que se denomina la interpretación y la representación de los datos. Entonces, en esta cuarta, usted piensa ¿cómo van a llegar los datos del punto A al punto B? Ya alguien ha definido una ruta en las anteriores, ¿sí? Pero en esta usted tiene que decir, bueno, el paquete se va de X manera y tiene que llegar a B de la misma manera en que lo empacaron, ¿sí? Volvemos a hacer un ejemplo. Bueno, primero, aquí la forma fácil de pensar en este nivel es pensar en calidad de servicio y confiabilidad, ¿ok? Entonces, haciendo la analogía nuevamente con la parte del tráfico aéreo en este caso, ¿a quién se le ha perdido una maleta en algún momento viajando? A mí hasta el momento no me ha tocado, pero sé que eso es un rollo. Cuando a usted se le pierde la maleta, ¿usted qué es lo primero que piensa? En la calidad del servicio. Dice, ¿qué servicio tan malo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen que garantizar que si su maleta y usted se embarcaron en Cali, pues su maleta y usted tienen que llegar a Argentina. Claro. No es lógico que usted llegue a Argentina y su maleta llegue a Perú. ¿Sí? Tiene que haber alguien que diga, bueno, como se fue, tiene que llegar. Lo mismo pasa en la red. Si pasaste del punto A al punto B la palabra casa, ¿sí? La red la segmenta, es decir, coge la letra C, la letra A, la letra S y la letra A, y tiene que mandarla de la misma forma, segmentada, en el mismo orden, y reensamblarla en el receptor. ¿Qué tal que a ese receptor llegue en un orden diferente y en vez de decir casa, diga saca? Eso es otra cosa totalmente distinta. Entonces, en el nivel 4 vamos a encontrar que hay equipos que se encargan de que la calidad de servicio o que la confiabilidad se dé. Es decir, que si usted manda el paquete casa desde aquí a 10 computadores más o a 10 equipos más en la red o al internet, llegue tal cual, no que llegue otra cosa distinta, ¿ok? Aquí hago otro ejemplo de la parte de redes. No sé si ustedes se acuerdan, antes cuando había la conexión a internet por línea telefónica, es decir, por módem, que uno tenía que marcar, ¿sí? Resulta que había algo muy curioso y era que si alguien levantaba el teléfono, que lo levantaba, y realmente si lo levantaba por un tiempo determinado, se caía tu conexión. Pero si alguien lo levantaba y lo volvía a colgar, casi que tú podías recuperar la conexión. Pero resulta que si te estaban enviando una foto o si te estaban enviando un archivo, muchas veces el archivo llegaba o la foto llegaba, pero cuando usted intentaba abrirlo, el archivo o no le abría o era una foto y usted veía, digamos en el caso de la pantalla, usted veía esta primera parte y esto que dice CLT, usted lo veía en gris o entrecortado. ¿Por qué? Porque hubo una pérdida de paquetes, porque no había una forma de verificar. Por eso es que las conexiones han ido cambiando con el tiempo, porque hay una forma ya más eficiente de brindar una mejor calidad de servicio y independiente. Un ejemplo, la conectividad hoy en día, recuerdan la charla pasada, hoy todavía usan línea telefónica para transmitir esa parte, pero la ventaja es que hoy la línea telefónica usted puede estar hablando y usted no tiene ningún problema. O sea, ya hay una calidad de servicio y confiabilidad sobre esa red. De hecho, en los celulares, ¿sí? Ustedes pueden hablar y a ustedes les puede estar llegando un correo electrónico en ese momento. No creo que, bueno, no sé si lo hayan notado, pero cuando empezaron las redes celulares acá, recuerden que empezamos con una conectividad que se llamaba 2G o GSM, ¿sí? En ese tipo de conectividad pasaba exactamente lo mismo que con el módem. Si usted estaba conectando a datos y lo llamaban, el sistema se desconectaba de los datos.
y hasta que usted no colgara, no volvía a retomar los datos. Hoy en día usted puede hablar por celular, estar recibiendo un correo electrónico, estar recibiendo un WhatsApp, tener un video de YouTube abierto y hablando por celular, y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya hay una forma diferente de poder brindar una calidad de servicio y una confiabilidad sobre esa red. ¿Okay? Pasamos al nivel 5. El nivel 5 básicamente habla, o se denomina un nivel de sesión. Básicamente, en esta capa yo encuentro cómo debo administrar y cómo debo finalizar la conexión entre dos puntos que se están comunicando, ¿sí? Es decir, si del punto A al punto B se está enviando un dato, esa conexión no tiene que ser eterna. Se envió del punto A al punto B, se acabó la transacción y esa conexión debe cerrarse. ¿Por qué? Porque si esa conexión sigue allí estando continua, ¿qué pasa con la red? Pues la red colapsa, ¿sí? Lo que hemos hablado en otros ejemplos. Supongamos que usted tiene 16 puntos, ¿sí?, en una red pequeña y todos están siempre conectados, siempre conectados. ¿Qué pasa? No hay espacio para tanto tráfico de datos, ¿sí? De hecho, eso se conoce también, más adelante quizás lo vemos en un ejemplo más detallado, se conoce como un broadcast, ¿sí? Broadcast es un término que hace alusión a que mi equipo está tratando de generar conexiones. Broadcast se escribe así, broadcast, así. Broadcast, en la red está tratando de generar conexiones, ¿sí? Y eso en muchas ocasiones hace que otros equipos no puedan conectarse a la red, ¿sí? De hecho, un ejemplo en esta foto que se ve aquí al fondo como mi fondo de presentación, si ustedes han visto, cuando hay un switch hay unos bombillos alumbrando. Esos bombillos tienen que tener, o esos LEDs no pueden alumbrar, ¿cómo decirlo?, de una forma desordenada, ¿sí? Si usted algún día ve un switch donde todos los bombillos casi que en simultáneo están haciendo esto, titilando, ahí hay un problema en esa red. Hay algo que está generando un broadcast, es decir, hay alguien que está tratando de conectarse, no sé quién, cualquiera de sus equipos, hay que hacer unas pruebas, pero que está tratando de decir conéctense. Entonces, para la red y para los equipos que hay en esa red, ese equipo alguna prioridad tiene. Entonces no se conectan ellos y lo hacen a él, pero ellos también están intentando conectarse. Entonces se genera algo que se denomina broadcast y hace que la red en algunos casos colapse. Bien, adicionalmente entonces en esta capa debe de alguna manera existir un registro de excepciones, es decir, de determinar qué problemas hubo en la red, ¿sí? Si hubo quizás un conflicto, un ejemplo. Ya hemos hablado de que cuando yo me conecto a una red, la red me asigna una IP, ¿sí? ¿Qué pasa si dos equipos tienen la misma IP? Entonces debe existir alguien que me diga, oiga, mucho cuidado, hay otro equipo que tiene la misma IP, hay un conflicto de IPs, ¿sí? O el paquete nos entregó. Un ejemplo, el hecho de que ustedes a veces intenten navegar y ustedes se metan a Google o al navegador que ustedes, al Chrome o al navegador que ustedes quieran, y les aparezca un mensaje que les dice no se pudo conectar al sitio tal, ¿sí? O el servidor tal no responde. Ahí hay algo que les está permitiendo administrar, finalizar y proporcionándoles un registro de excepciones, ¿sí? Él le está diciendo no se pudo conectar con el servidor por tal cosa. De hecho, no sé si en algún momento les ha pasado que intentan conectarse a un sitio y hay distintos tipos de mensajes. Uno es no se puede conectar. Hay otro muy común que es se ha superado el tiempo de espera de la conexión, ¿sí? Ese, un ejemplo, le está indicando que efectivamente el sitio sí se puede direccionar, pero que el servidor no respondió. En el que dice no se puede conectar es porque ni siquiera alcanzó a llegar al punto, ¿okay? Son mensajes diferentes y esos tipos de mensajes son a través de esta capa, porque hay alguien que está permitiendo generar unos diálogos
y unas conversaciones. Es la forma en la que pueden identificar esa capa. Tengo una pregunta en cuanto a los bombillos que estaba hablando ahora. Digamos, cuando en el modem encontramos también bombillos intermitentes, es que hay una conexión que también quiere llegar al modem. En el modem ya es algo distinto, porque el modem es otro tipo de, ahorita más adelante vamos a ver, es otro tipo de equipo. De hecho, en el modem o en el router sí es normal que estén titilando, ¿sí? A lo que me refiero, y eso aplica para ambos, es que usted no debe ver que titilen en simultáneo a todos. Debe quedar. ¿Sí? O sea, normalmente si usted ve, en este caso de un switch, exacto, no hay una sincronía. Usted puede ver que este está titilando más rápido que este, porque seguramente este equipo está consumiendo más datos, ¿sí? O usted ve que estos están como medio apagaditos, medio titilan ahí, pero por aquí hay otro que mantiene prendido, ¿sí? Eso es normal. Pero si usted ve que en simultáneo todos están haciendo esto, titilando, ahí hay un problema de red, ¿sí? Hay algo que no está adecuado. O en el equipo. ¿Sí? Bien. Ya estos son los dos últimos niveles, el 6 y el 7, para el que vamos. En el 6, que se denomina nivel de presentación, hablamos de que en esta capa estamos garantizando que los datos que estoy enviando de un punto A a un punto B puedan ser leídos, es decir, puedan ser interpretados por otra aplicación, ¿sí?, que está en esa red, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando ustedes envían un paquete A del punto A al punto B, ustedes esperan que en el punto B haya una forma de interpretar ese paquete. Ejemplo, cuando ustedes envían la parte de las cámaras IP, la cámara está enviando una señal, ¿sí? En este caso un video, está generando un streaming de video. Pero ¿qué pasa si más adelante, cuando usted se conecta a través del explorador, usted no puede ver ese video? ¿Sí? Resulta que no hay alguien, en ese caso no hay un nivel de presentación, no hay alguien garantizando eso. En este orden de ideas no hay un lenguaje común, ¿sí? Ejemplo, usted puso una cámara IP, ¿sí?, y resulta que la cámara IP, para poder visualizarse, necesitaba un CMS o un VMS, es decir, un programa instalado para poder reconocerlo. Ese programa que usted está instalando vendría a estar dentro de esta capa, dentro del nivel de presentación. Por eso hacía la aclaración cuando llegábamos a la capa 4, de que de la capa 1 a la capa 4 usted está hablando de cosas muy físicas, de equipos, ¿sí? Cuando usted pasa de la capa 4, es decir, 5, 6 y 7, estamos hablando mucho de software, ¿sí?, de programas, ¿sí?, de algo que no es tangible, ¿sí? En este caso, el nivel de presentación regularmente son aplicaciones, es decir, son programas que me permiten ver. Les voy a dar un ejemplo. Aquí, permítanme un momento, miramos algo acá. Vamos a ver si este navegador lo tiene, me imagino que lo tiene. Aquí usted se mete y usted ve, dice cómo ponchar un cable UTP, y ahí es una presentación de una página, ¿ok? Y es, digamos, relativamente clara, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? Vamos a ver si está, me lo permite. ¿Qué pasa si usted entra a la página y ve esto? Díganme cómo ponchar un cable UTP. No, pues no se lee. Sí. ¿Sí? Esto es lo que se está transmitiendo, ¿sí? Estos son los datos, esto es un código HTML. Y ahí está escrito todo lo que ustedes están viendo aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa? El navegador está recibiendo toda esta información, ¿sí? Toda, miren. Todo esto es la página que estamos viendo, ¿sí? Pero resulta que él es capaz de darle una presentación adecuada y mostrárselo de esa forma. Cuando usted transmite un video, si ustedes vieran los streams de video como son, pues usted nunca va a encontrar una imagen, ¿sí? Usted tiene que poderla identificar, se tiene que poder formar de una forma, tiene que tener un lenguaje que sea común,
Eso es lo que hace esa capa. El nivel de presentación se encarga de darle un lenguaje común para que usted pueda entenderla desde un host que está enviando hasta un receptor que está recibiendo. Y en el nivel 7, se llama nivel de aplicación, esta es la capa que más se acerca, digamos, al usuario. Como vimos en el ejemplo anterior, en esta capa básicamente usted está viendo todas las aplicaciones que le permiten generar esa interfaz, ¿sí? Ya no solo generar un lenguaje común, sino que cuando usted ya se lo están presentando, ya está en ese nivel de aplicación. Es decir, que ese navegador, o este ejemplo que estamos viendo aquí, el navegador, está en esas dos capas. Él está recibiendo algo que está en un nivel de presentación, es decir, interprete todo esto, pero para el usuario final, al usuario final no le interesa ver esto, al usuario final le interesa ver esto. ¿Ok? Eso es el nivel 7, una interfaz de usuario, en este caso un navegador web. ¿Ok? Entonces, para retomar aquí nuevamente cada uno de esos puntos. Recuerden, nivel 1, señales y medios. ¿Cuáles son sus señales? ¿Cómo las va a transmitir? ¿En qué medio las va a transmitir? Segundo, control de acceso al medio, es decir, ¿quién va a permitir que entren a la red? ¿Quién va a permitir que se generen unas rutas, una dirección IP? Tercero, ¿cómo voy a manejar esas rutas? ¿Sí? ¿Cómo voy a llegar del punto A al punto B? Cuarto, calidad de servicio. Lo que sale del punto A tiene que llegar al punto B, tal cual es. 6. Diálogos y conversaciones. Tengo que poder interpretar ese dato, ¿sí? Saber que llegó del punto A al punto B y llegó, ¿sí?, gracias a esta calidad de servicio de la manera adecuada, se está entendiendo. Lenguaje común. Tengo que poder representarlo. Todos esos datos me van a llegar de una forma, pero tengo que poder representarlos para finalmente ponerlos en una interfaz de usuario. El modelo OSI va a ayudar entonces en ese orden de ideas a identificar en muchas ocasiones, casi que en la gran mayoría, problemas. ¿Por qué? Porque necesariamente cuando usted tiene un problema no tiene que estar en la red, no tiene que estar en la parte física, muchas veces está acá. Es más, el chiste de capa 8 aplica. Muchas veces es manejo de la persona. Muchas veces la persona puede decir, no, pero es que eso está malo. No está malo. Lo que está mal planteado es la forma en que usted está manejando. Es más, el usuario puede cometer errores al tratar de programar alguna de estas capas. ¿Sí? Creo que alguna vez les di un ejemplo. Alguien aquí había comprado un equipo, ¿sí?, un DVR, y ya era la tercera vez que lo iba a cambiar porque lo estaba instalando en una empresa y le decían que el equipo estaba mal, y que estaba mal. Resulta que cuando uno en la empresa conectaba el equipo y quería acceder a él a través de la red, es decir, cuando estaba ya en esta capa 7 y usted quería acceder al equipo, el equipo no lo dejaba. Cuando usted entraba a la página de supuestamente del DVR y usted marcaba la dirección IP, le salía HTTP error, el servidor yo no sé qué, y no le dejaba conectar, Entonces, la prueba que se hizo fue muy sencilla. Yo tengo que sacar el equipo de esa red para darme cuenta si es la red o no. Entonces, simplemente conecté un portátil directo al DVR, me conecté al DVR por la IP que tenía y navegó perfectamente. Entonces, ahí yo digo, no es el equipo. Al integrador, al instalador que estaba haciendo ese proyecto, ya era la tercera vez que le iban a hacer cambiar el equipo. 3 veces. ¿Sí? Cuando pasó eso, entonces yo le dije a él, mira, el equipo está bueno y te aseguro que los otros 2 equipos que devolviste también estaban buenos. No, pero ¿qué es entonces? Mira, es la red. Hay una regla en la red en alguno de los puntos, porque resulta que es una empresa que hace telemercadeo, entonces tiene pues una infraestructura de red muy grande y todo. Dije, estoy seguro que hay un problema en las políticas de uso de la red. No, pero que no. Dije, hablemos con el ingeniero. Aquí hay algo, y menos mal ninguno es ingeniero de sistemas, pero los ingenieros de sistemas o las personas que manejan la red normalmente tienen un ego muy grande, ¿sí? Entonces admitir un error es muy complicado.
No sé. No sé. Los mejores son los mecatrónicos, son los más chéveres de todos. Entonces, aquí no hay ningún ingeniero. entonces resulta que cuando yo le dije eso al ingeniero, a la persona que manejaba la red, él me dijo, no, mi red no tiene errores. Y yo dije, algún error tienes que tener. No, pero espérate, ¿qué? Y el señor se estaba hasta enojando y siendo grosero. Hasta que llegó un compañero y le dijo, no, él puede tener razón, revisa las políticas. Resulta que ellos tenían todo bajo un servidor Windows y a través del servidor Windows era que se autenticaban todas las sesiones que usted generaba. Por X o Y circunstancia, él había puesto una regla. No sé si ustedes han visto que cuando ustedes se conectan a un DVR, el DVR descarga un controlador, algo que se denomina ActiveX. Siempre, ¿sí? Siempre los DVRs descargan eso. Es la forma. ¿Por qué lo descargan? Porque es la forma de que el DVR use esta capa, el lenguaje común, de que le pueda mostrar al usuario un video, ¿sí? Si no, no lo puede mostrar. Entonces, resulta que él había puesto una política dentro de la administración que no se podían descargar archivos ActiveX, que los bloquearan. Ese era el problema. Él quitó esa regla y automáticamente todo el mundo pudo ingresar a las cámaras. Entonces, es una forma de identificar, ¿sí? Conocer esto nos va a ayudar a identificar errores en proyectos, a identificar cuando un cliente tiene muchas veces problemas de capa 8, es decir, manejo, o si simplemente es esto. Un ejemplo, miren, lo que les digo del control ActiveX, quizás ustedes no lo sabían, pero si yo no le doy permisos al explorador para que instale ese archivo, usted no hace nada. Pero casi siempre pasa eso. Entonces creo que eso ya nos estaba enseñando, porque yo me pude conectar con la red, yo no sabía instalar, probar una cámara IP, ¿no? Entonces la pude conectar, pero cuando yo iba a visualizarla por la red, por la 1.10, me decía que, o sea, me salía todo, me la mostraba, pero me salían puros signos de interrogación cuando yo me metía el software. Y no me salía ni nada en inglés, ni en chino, ni en español, ni en nada. Simplemente todos los iconos salían con signos de interrogación. Entonces yo le fui a preguntar eso a Jorge. Pero me dijo, no, es que tienes que activar los permisos. Entonces nos explicó qué herramientas ingresar a la red, bueno, todo eso. Entonces ahí se pudo. Claro, ¿por qué? Porque resulta que la cámara está transmitiendo de una forma, pero está transmitiendo en un lenguaje que el navegador no entiende. ¿Sí? Hasta que yo no le dé permiso a ese control ActiveX, no se van a hablar el mismo lenguaje. ¿Sí? Es más, hay DVRs, cámaras IP, HVs, todo eso CPV, que de hecho les descargan la interfaz, es decir, para loguearse y todo, pero cuando ustedes van a ver el video no pueden ver el video. ¿Sí? Son problemas que se limitan a esto. Y miren, son problemas de software, están en estas capas y puntualmente están en esto, en la 6. ¿Ok? Si es entonces, ¿sabe esta parte? Bueno, ya nos quedan 5 minutitos para terminar. Vamos a ver si alcanzamos a ver esto. Hay unos equipos, y esto era que quería ya entrar más en detalle, que operan dentro de cada una de esas capas, ¿sí? Hablábamos de que las 4 primeras son físicas, entonces normalmente esos equipos se van a ubicar dentro de alguna de esas capas. Hay algo que se denomina como un repetidor, ¿sí? Se le dice así comúnmente, y básicamente el repetidor lo que hace es extender la cobertura física, es decir, usted puede llegar en una red LAN, recuerden, hasta 100 metros, que hablábamos de que uno por norma debería usar solo hasta 80 metros. Pero resulta que si usted necesita extenderse más, no puede hacerlo. O sea, no puede tirar un cable de 200 metros. ¿Por qué? Porque la red ya básicamente electrónicamente esa señal no está en los niveles adecuados, el voltaje llega bajito, en fin, no lo interpreta bien. Entonces usted usa un dispositivo que se denomina un repetidor y que básicamente lo que hace es tomar ese paquete que está llegando hasta ese punto, darle nuevamente potencia y volverlo a poner en línea. ¿Sí? Es decir, si usted trabajó hasta 80 metros y necesita 2 metros más, entonces pone un repetidor. ¿Okay? Luego hay algo que se denomina un concentrador, y básicamente el concentrador lo que hace es que permite conectar distintos dispositivos de red, y el concentrador, para ser más preciso, un concentrador es lo que muchas personas denominan un switch. ¿Sí?
vamos a ver ahorita que por aquí también aparece el conmutador switch. Pero resulta que el concentrador, no sé si ustedes han visto que hay unos switch que venden que son muy económicos. De hecho, ahorita lo ven, aquí hay un concentrador. Esto que hay aquí, qué pena doña Marta que no le podamos mostrar, pero eso es un concentrador. Lo que está permitiendo es interconectar distintos dispositivos de red. De hecho, casi que un router internamente tiene un concentrador, que es donde usted conecta los distintos puntos. ¿Okay? Hay algo, y es que pueden ser activos o pasivos en todo lo que tiene que ver con redes y en general con electrónica. Cuando se habla de un dispositivo activo o pasivo, activos son aquellos que reciben un voltaje y que deben generar un voltaje. Pasivos son aquellos que pueden conectarse en voltaje pero que no generan un voltaje como tal. ¿Okay? Luego vemos otro dispositivo o equipo que se llama un puente. Un puente básicamente es un dispositivo que les va a permitir dividir o ampliar las redes en redes más pequeñas o unir dos redes que ustedes tengan separadas. Miren que cada uno de estos equipos, el primero opera en la capa 1, el otro en la capa 1, este puede operar en la capa 1 y 2. Luego vemos el conmutador, o lo que ya se denomina un switch, lo que realmente es un switch. Nuevamente interconecta dispositivos de la red, permite direccionar paquetes, opera en la capa 2, pero en ocasiones, dependiendo de los atributos, puede operar en la capa 3 o 4. Cuando hablamos, de que opera en la capa 3 o 4 es por lo siguiente: un switch normal, es decir, el switch básico, bien sea de los que son bien económicos o inclusive algunos como estos, usted simplemente conecta equipos, pero usted no puede administrarlo. Es decir, usted no puede ingresar a una configuración y decirle, mira, cuando los paquetes lleguen, darle mayor prioridad, o lo que veíamos en casos de la semana pasada, decirle, mire, estos puntos van a ser, estos primeros 4 van a ser para telefonía IP, estos otros 4 van a ser para cámaras. En un switch normal ustedes no pueden hacer eso, pero en un switch capa 3 o capa 4 sí lo pueden hacer. La diferencia en precios es bastante, ¿sí? Pero la capacidad de que ustedes le puedan sacar mayor provecho a la red, digamos que en comparación al precio, la relación costo-beneficio, digamos, paga. Es bueno implementar un switch capa 3 o 4, sobre todo cuando ustedes tienen varias cámaras y varios servicios. Otro equipo es el enrutador, o lo que ustedes denominan router. Básicamente, este equipo se va a encargar de organizar la red, es decir, darle los segmentos, es el que se encarga de decirle, usted va a hacer la IP tal, su conexión es así, usted va a salir a internet de esta forma. Y este equipo opera en la capa 1, 2 y 3. Y aquí me voy a volver. ¿Por qué opera en la capa 1, 2 y 3? Porque resulta que normalmente ese router es el que en muchas ocasiones le permite a usted conectarse físicamente, es decir, le permite usar una señal cableada, ¿sí? O le puede decir, no, me voy a conectar a través del Wi-Fi, ¿sí? O inalámbricamente, ¿sí? O sea, está manejando una señal en medio. Pero cuando usted se conecta a ese equipo, resulta que él le dice, bueno, si usted lo está haciendo de manera inalámbrica, ¿cuál es la contraseña? Ah, es esta. Ah, bueno, entonces como usted ya accedió a la red, entonces yo le voy a dar una IP y usted se va a enrutar de esta manera. Ese equipo, por eso hablamos de que opera en la capa 1, 2 y 3. O sea, ese no opera o en la 1 o en la 2 o en la 3, no, opera en la 1, en la 2 y en la 3. Luego hay otro equipo que se puede denominar pasarela o gateway o proxy. En muchas ocasiones son computadoras corriendo un programa, o pueden ser equipos como los que ustedes ven aquí, y básicamente van a permitir o van a denegar cierto filtrado en la red, es decir, van a manejar ciertos paquetes para dejarlos pasar o para denegarlos. Este puede operar en las capas 4, 5, 6 y 7. Opera en la 4 cuando son equipos de estos, es decir, cuando es un equipo físico que está puesto en el centro de red. Puede operar en las 5, 6 o 7 cuando es un software corriendo en un computador. ¿Okay? Y finalmente estos dos últimos, un punto de acceso o access point, básicamente es un dispositivo inalámbrico, ¿sí? Aquí la diferencia
a este primer repetidor es que el repetidor es físico, es decir, usted necesita conectarse físicamente a él. En el caso del punto de acceso o access point es inalámbrico, ¿sí? Es decir, llega una señal, la antena que ustedes tienen acá abajo, azul, ¿sí? Es un access point, ¿sí? Yo le conecto un punto de red, pero de ahí en adelante lo que él genera es una red inalámbrica, haciendo que de alguna manera su señal pueda extenderse, su señal pueda llegar más lejos, en fin. Este va a operar en la capa 1 y 2. Opera en la 1 porque necesariamente de alguna manera tiene que conectarse físicamente, y en la 2 porque está generando lo que vimos aquí, un control de acceso al medio. Y finalmente está este, que si ustedes lo ven de esta manera nunca pues uno lo relaciona, DSU o CSU, Data Service Unit o Channel Service Unit, pero normalmente esto es el módulo, es decir, el equipo que le pone la compañía prestadora de servicio y que se encarga de enlazar, ojo con esto, dos redes o más. ¿Qué redes se están enlazando? El internet, la red del proveedor y su red. Por eso hablamos de que puede enlazar dos redes o más, ¿sí? Lo está conectando al internet, pero para conectarlo al internet él tiene que estar dentro de una red. Ejemplo, yo compro un servicio de Cali, ¿sí? Entonces en Cali tiene que estar conectado a la red Wi-Fi, perdón, a la red de internet, que en este caso es una red WAN, pero en Cali tiene una red de dispositivos de Cali, es decir, una MAN, ya estoy conectando dos redes, y finalmente esa red me va a permitir a mí, que yo tenga una red LAN pequeña, conectarme a otras, o sea que está encargándose de conectar dos o más, en este caso tres redes. Opera en la capa 1 y 2, porque tiene que ser físico y porque tiene que tener un control de acceso al medio. Bien, por hoy dejemos allí. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto me la pueden hacer de una vez o me la pueden escribir. Doña Marta, ¿por ahí tiene alguna pregunta? No, ya. Ok. Bueno, entonces no siento más.